Gracias a Dios, ya estamos ahora ya en el capítulo 27 del libro de San Mateo. Estamos ya a casi nada, por decir, un capítulo más y terminamos con el Evangelio de San Mateo. Gracias a Dios porque nos ha permitido, ¿verdad?, leerlo, nos ha permitido estudiarlo, nos ha permitido conocer más de su palabra a través de estos estudios que pues empezaron, ¿verdad?, ya en las reuniones, y que pues por ya todas estas cosas que fueron pasando, pues ya se fueron dando de esta forma. Y pues gracias a Dios que nos ha prestado estos medios, ¿verdad?, pues para poder continuar estudiando de su palabra, estudiando del Evangelio, ¿verdad?, de San Mateo y todo lo que tiene que decirnos a través de él. Así que gracias a Dios porque nos permite llegar hasta este capítulo y estudiarlo, ¿verdad? Como siempre les he dicho, siempre vemos las cosas pues de manera muy pues por encimita o lo más pues por los tiempos, no se puede, ¿verdad? No se puede estudiar más a fondo. Pero esto que estamos estudiando pues es de gran bendición, pero si todavía estudiamos más, escudriñamos más, ¿verdad?, cada capítulo, cada estudio, pues nos va a ayudar pues a comprenderlo más, y sé que pues va a hablar a nuestra vida, va a hablar a nuestro corazón lo que tenga que decirnos el Señor a través de su palabra, ¿verdad? Así que gracias a Dios y pues vamos a comenzar, porque sé que todos tenemos cosas que hacer, que estamos ocupados. Y pues como les digo, pues comenzamos un poquito tarde, pero ya gracias a Dios ya estamos aquí. Y en lo que los demás hermanos pues se van dando cuenta ahí de las notificaciones, van entrando, pues vamos orando para poner delante de Dios este tiempo y pues que ya nuestros hermanos se vayan sumando, ¿verdad?, a la reunión. ¿Ok? Pues ahí les invito que ahí en su casa, en su hogar, pues oremos juntos a Dios en esta tarde. Padre Santo, en este día, Señor, queremos darte gracias porque nos permite, Señor, una semana más estar aquí reunidos para conocer tu palabra, mi Señor, para conocer tu palabra, para conocerte a ti, para conocer, Señor, eso que tienes que hablarnos, que decirnos, mi Dios. Queremos pedirte, Padre, que sea tu Espíritu Santo obrando, Dios, hoy en este día, Padre, que seas tú trayendo a nuestro corazón, a nuestra mente, mi Dios, entendimiento y sabiduría, Señor, de lo que tú tienes que hablarnos y enseñarnos hoy. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado. Bendice, Señor, y habla y llama, Señor, a aquellos, Señor, que tú quieras que escuchen tu palabra, que tú quieras, Señor, que escuchen, mi Dios, el llamado, la enseñanza, Señor, que se tiene hoy y todos los viernes, todos los domingos, mi Señor, que seas tú obrando, mi Dios, en cada situación y en cada persona, en cada corazón, mi Dios. Lo ponemos en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar, como les hablaba ahora, del capítulo 27 de San Mateo. Pues ya llegamos a un capítulo muy interesante, muy importante. Todo, ¿verdad?, lo que hemos visto hasta ahorita de la palabra de Dios, del capítulo del libro de San Mateo, pues fue muy interesante, ¿verdad? Y sobre todo estos capítulos en los que Dios nos permite llegar hoy para conocer más de Él, pues fíjense cómo me llamaba la atención el llegar a este capítulo precisamente en estos tiempos, en estas semanas, en el que se supone o en el que se habla, ¿verdad?, de la resurrección, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la que muchas personas, pues está su corazón recordando ese día que quizás muchas veces desafortunadamente esperamos a que se lleguen estos días para poder hacerlo, pero pues también hay que aprovecharlo, ¿verdad? Hay que aprovechar el tiempo para hablarles de lo importante que fue lo que hizo el Señor Jesucristo, por qué es que esta semana se recuerda, por qué es que esto que el Señor hizo es tan importante para nosotros como personas, como seres humanos. Y pues hoy vamos a ver este capítulo, vamos a ver esta parte del Señor cuando lo traen ante Pilato, vamos a ver la muerte de Judas, de aquel hombre pues que lo traicionó, ¿verdad? Vamos a ver donde Pilato interroga a Jesús. Jesús es sentenciado a muerte, la crucifixión y muerte del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús es sepultado, ¿verdad? Y
Y todos estos temas que trae este capítulo, vamos a ver un poquito de cada uno de ellos y vamos a recordar pues lo importante que es, ¿verdad? Lo importante lo hermoso que tiene que decirnos esta parte de la palabra de Dios y cómo nos abre nuestros ojos a estos tiempos, a estos momentos tan importantes que pues desafortunadamente se ha perdido la razón y el por qué se llega a celebrar esto en el mundo. Son más importantes otras cosas más vanas, más pasajeras, cuando en realidad debería de ser pues el sacrificio de Jesucristo lo que debería de importar y de celebrar el mundo entero, pero con un corazón sincero, humilde, con una realidad tal cual lo dice la palabra, no con enseñanzas que realmente hacen que se pierda, ¿verdad?, lo que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Así que pues vamos a comenzar leyendo el capítulo 27, como siempre lo hacemos. Vamos a comenzar leyendo del capítulo 1 al 2, nos vamos a ir por partes para ir pues hablando un poquito de cada cosa que veamos en esta parte del capítulo. Entonces dice Jesús ante Pilato, así que ahí en su casa, en su hogar, les pido que me acompañen y que abran su Biblia ahí en el libro de San Mateo capítulo 27. Y dice, Jesús ante Pilato. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Recordemos que en el capítulo 26, pues el Señor ya había sido arrestado, ya habían ido por él, ya habían ellos los principales sacerdotes, los principales ancianos, ¿verdad?, del Sanedrín que se le dice, ya habían ellos de manera ilegal pues arrestado al Señor Jesús. Así que durante toda esa noche, durante todo ese momento, ellos habían estado ahí buscando la forma para examinar y para culpar al Señor Jesús, buscar la forma de hacerlo culpable de algún delito que sabemos que él no cometió, ¿verdad? Ellos estuvieron ahí toda esa noche, por eso dice venida la mañana. Todos los principales sacerdotes habían estado con el Señor buscando la forma de culparlo. Entonces, ¿qué dice en esta parte? Pues que los sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. Entraron en consejo ya simplemente para dar un veredicto oficial. Esto era para dar el veredicto oficial de que a lo que habían llegado ellos, de que era pues crucificarlo, ¿verdad? Que fuera él un reo de muerte, como nos dice en el capítulo 26, cuando el Señor ya les contesta, recordemos cuando el sacerdote empieza a desgarrar y todo esto, sus vestiduras, nos dice que ahí ellos declaran, ¿verdad?, lo que esperan para él, que sea un reo de muerte, dice la palabra de Dios. Entonces, él simplemente esta mañana, esta reunión, fue lo que hicieron. Simplemente hacer oficial ese veredicto que ellos ya habían dado por la noche, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Nos dice en el capítulo 3, del 2 nos vamos a ir al 11, del 11 al 14, ¿verdad? Dice que hacen concilio y lo llevan atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Después de esto dice que lo entregan al gobernador. Entonces Pilato interroga a Jesús. En el versículo 11 al 14 nos dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato pues le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Entonces, después de llegar a este veredicto, ¿verdad?, que ellos ya habían hecho, que hacen, pues lo llevan ante este hombre, el gobernador Pilato,
y que él se encontraba, recordemos, en Jerusalén por la fiesta, por la Pascua. Entonces él estaba en ese tiempo ahí. ¿Para qué? Pues para cuidar cualquier tipo de disturbio que hubiera o algo, porque recordemos que en la Pascua pues venían judíos de todas las partes, ¿verdad? De todas partes llegaban. ¿Para qué? Pues para hacer todo lo que se acostumbraba el pueblo de Israel, ¿verdad? Todo lo que venía, las celebraciones, las fiestas de la Pascua. Entonces da para los gobernadores, para los sacerdotes, pues se le da muy bien, ¿verdad? La fecha. ¿Para qué? Pues para que este hombre pueda ya sentenciar al Señor y hacer lo que ellos querían, ¿verdad? Con el Señor Jesús. Entonces, al estar él ahí, dice que el Sanedrín lo lleva ante él. ¿Por qué? Porque ellos habían dado el veredicto y habían dicho que el Señor Jesús era reo de muerte, pero ellos no podían ellos matar al Señor Jesús. Entonces, ¿qué hacían? Van y lo llevan ante Pilato, ante el gobierno pues de Roma. ¿Para qué? Porque ellos eran los únicos que tenían el poder para aplicar la pena de muerte, porque los mismos judíos pues no podían hacerlo. Entonces él era el único que podía. Y este hombre pues llega, dice que lo interroga, y el Señor Jesús pues es acusado delante de él, siempre con muchas mentiras, con falsas acusaciones, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para hacer quedar mal al Señor. Ellos mismos dicen, siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, siempre buscando la forma de dañar y buscar el buen pretexto, ¿verdad? Pues para matar al Señor Jesús, para deshacerse de él. Entonces, estos hombres buscando siempre el mal hacia el Señor. Entonces, Pilato pues le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero el Señor Jesús no respondía. Él dice la palabra de Dios que él simplemente guardaba silencio. ¿Por qué? Pues porque él ya sabía, había un propósito, ¿verdad? Para que él estuviera ahí. Así que, en base a todas estas mentiras, a todo esto que ellos decían contra él, de que el Señor Jesús era un rebelde, que el Señor Jesús estaba en contra del gobierno de Roma, o hablaba en contra del César, o decía cuanta cosa que pudiera para pues difamarlo, es lo que estaban haciendo ellos en este momento. Pero pues sabemos que todo lo que decían era mentira, ¿verdad? Que no era realmente lo que estaba pasando, sino que ellos mismos habían buscado la forma, la manera para arrestar al Señor y buscar pues su muerte. Así que hasta ahí la palabra de Dios nos habla. Entonces vamos a volver al versículo 3, donde seguimos con muerte de Judas, ¿verdad? Aquí nos dice del versículo 3 al 10, nos dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como lo ordenó el Señor. Bueno, pues esta parte de estos versículos, ¿verdad? El versículo 3 empieza hablándonos de un Judas que dice que se arrepintió, de una persona que dice que fue y devolvió, ¿verdad?, lo que se le había dado.
pero a lo mejor esto puede llamar la atención de nosotros como personas, decir, bueno, se arrepintió, hizo, pues pensó lo que hizo y se dio cuenta de que estaba mal. Pero realmente ese arrepentimiento que Judas tenía, si ustedes se fijan, dice que él se arrepintió, se fue y se ahorcó, ¿verdad? Ese arrepentimiento que este hombre expresaba, hermanos, no era una clase de arrepentimiento como la que Dios nos da cuando lo recibimos, cuando reconocemos que hemos pecado delante de Dios. No es esa clase de arrepentimiento. La clase de arrepentimiento que él tuvo fue una clase de arrepentimiento o tristeza que fue, pero por su orgullo herido. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que no iba a poder obtener ni sacar provecho de aquello que tanto él anhelaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan que capítulos antes les hablaba que lo que él interesaba era sacar provecho del Señor Jesús, sacar provecho de lo bien que le iría, ¿verdad? Si el Señor Jesús realmente establecía su reino, si el Señor Jesús realmente venía como ese Mesías que el pueblo esperaba, que luchara y se posicionara al pueblo de Israel sobre encima de las demás naciones, ¿verdad? Entonces él buscaba eso, pero realmente se dio cuenta de que no podía, de que no iba a poder ser así. Entonces su orgullo herido produjo esta tristeza que hubo en él y pues así herido causó en él esa culpabilidad, causó en él vergüenza, causó en él desesperación, depresión, lástima por él mismo, ¿verdad? Y una desesperanza, pues que esta desesperanza pues lo llevó al suicidio, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí. O sea que esto pasó por no haber satisfecho sus deseos carnales, por no haber satisfecho esos anhelos que él tenía personal, ¿verdad? Entonces fue esta clase de tristeza que existe, que hay en el mundo cuando vivimos sin Dios, cuando vivimos una relación en la que lo único que importa somos nosotros, cuando Dios no es parte de nuestra vida. Es por eso que podemos caer en esta depresión, que podemos caer en esta vergüenza, en esa desesperación, donde no encontramos la puerta, donde no encontramos cómo salir de ese problema o de esa situación. ¿Por qué? Porque estamos llevándonos no por un Dios, no por Dios, ni por lo que Él pueda producir en nosotros, sino por nuestro orgullo, sino por nuestra carne. Y es precisamente lo que le pasó a este hombre. Es por eso que decidió de terminar pues como terminó, ¿verdad? Y pues qué triste, qué lástima, pero pues sabíamos que pues él no amaba al Señor de corazón y que pues era el fin para este hombre por haber traicionado pues al Señor Jesús, ¿verdad? Así que pues es muy interesante. Más adelante nos dice que así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Podemos ver en este capítulo, en esta parte de la palabra de Dios, nos habla varias veces de que cómo se van cumpliendo, ¿verdad? Las promesas, las profecías del Señor, cómo en lo que Él vivió, en lo que Él pasó, se fueron cumpliendo profecías que se habían dado antes que el Mesías pasaría. Entonces esto les ayudó mucho también a los apóstoles, después cuando el Señor resucita, cuando ya ellos empiezan el ministerio, empiezan a predicar, empiezan ellos a darse cuenta de cómo se cumplió cada cosa en el Señor Jesús, de cómo ya las escrituras del Antiguo Testamento hablaban del Señor y cómo ellos fueron testigos, ¿verdad? De ver cómo se cumplieron cada profecía. Entonces es muy interesante cuando la palabra de Dios nos dice cómo se fueron cumpliendo en el Señor Jesús cada una de las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Y más adelante pues viene en el versículo 15, del versículo 15 nos dice Jesús es sentenciado a muerte. En este nos dice del 15 al 56, dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijeron a Pilato: ¿a quiénes queréis que os suelte? Les dijo Pilato, ¿a
¿quién queréis que os suelte? Y todos gritaban, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo. Es una pregunta. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Es esta parte. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre vosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincado de rodillas delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Hasta ahí, ahorita ya me adelanté. Hasta ahí llega donde Jesús es sentenciado a muerte. Fíjense todo lo que el Señor Jesús empieza a vivir. Nos dice que en el día de la fiesta de la Pascua, se acostumbraba que el gobernador soltara a algún preso, ¿verdad? Alguna persona que estuviera pues ahí presa, encerrada, y por un acto, se puede decir, de misericordia, un acto de bondad, o no sé cómo se le llamaría en ese tiempo, pues se le soltaba, ¿verdad? Se le soltaba a alguien que el pueblo quisiera. Entonces Pilato pues trata de hacer esto con el pueblo, con los ancianos, los fariseos, ¿verdad? Y les dice, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Para buscar la forma, ¿verdad? De poder soltar al Señor. Pero pues el por qué nos dice, fíjense más adelante en el versículo 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Qué se refiere a esta envidia? Pues celos, ¿verdad? Celos que ellos tenían por la popularidad que el Señor había adquirido, por cómo era conocido por sus milagros, cómo era conocido por cumplir su ley. Ellos mismos fueron testigos, ellos mismos estuvieron detrás de él, todo el ministerio del Señor Jesús, anduvieron detrás de él buscando siempre la forma pues de desacreditarlo, pero también les tocó ver muchos milagros, muchas maneras de cómo el Señor les hablaba y les enseñaba. Siempre que le ponían trampas, el Señor salía muy bien librado, porque les hablaba con mucha sabiduría, les hablaba con la misma palabra, la misma ley, ¿verdad? Entonces ellos tenían envidia de cómo el Señor Jesús pues había adquirido popularidad, cómo la gente lo seguía, y pues sabían que él era un hombre, ¿verdad? Un maestro en toda la extensión de la palabra, de lo que ellos deberían de haber sido ejemplo, él lo fue. Entonces estos celos que ellos sentían por su popularidad, pues simplemente los llevó, ¿verdad?, también a buscar su muerte, a buscar
el quitarlo del medio, ¿verdad? Entonces no llevaron al Señor Jesús a Roma porque ellos fueran fieles a Roma, porque dijeron, no, pues es que ellos lo miraban como algo mal y lo llevaron a Roma para que pues se enfrentara a la ley, ¿verdad? Pero no es así, sabemos que no era por lealtad a Roma, sino por envidia, por celos, para buscar la forma de deshacerse de él, ¿verdad? Entonces dice que pues más adelante Pilato les vuelve a preguntar, dice, estando él en el tribunal, llegan estos sacerdotes, les vuelve a preguntar, los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a la multitud cuando él les hace esta pregunta. Pues ¿qué hicieron? Pues enardecieron, ¿verdad? Empezaron a hablar, empezaron a manipular de una u otra forma también a las personas, a decirles o a expresarles. Quizás la palabra de Dios no nos dice, ¿verdad?, qué es exactamente lo que le dijeron a la gente, pero sabían de qué forma pues hacer que el pueblo reaccionara a su favor. Y esto fue lo que hicieron. Lograron convencer a la multitud, hablarle a la multitud de tal forma que los apoyara delante de Pilato y así poder ellos pues lograr su objetivo, que era pues que crucificaran al Señor Jesús. Entonces el gobernador le sigue preguntando, le sigue haciendo esta pregunta: ¿quién queréis que os suelte? Y ellos gritan, ¿verdad? Ya persuadidos, ya convencidos por los sacerdotes, ya pues bien manipulados, ya bien enseñados de lo que ellos les dijeron, pues piden a Barrabás. Y este hombre, pues Barrabás, pues era un hombre que realmente pues se merecía, ¿verdad? Se merecía estar en ese lugar. Es de suponerse que este hombre pues era un ladrón, era una persona, un asesino quizás. La palabra de Dios no nos dice exactamente por qué era que él estaba ahí, pero sí se sabe que era un ladrón y un asesino. Entonces él realmente se merecía este juicio o esta condena, ¿verdad?, que le fue quitada para dársela al Señor Jesús. Y los mismos sacerdotes sabían, la misma gente sabía de quién estaban hablando, pero era más sus ganas, ¿verdad?, de crucificar al Señor, de hacerlo, pues deshacerse de él, que no les importó de quién se tratara, ni qué problemas pudiera causar Barrabás, ni nada de eso. Ellos querían al Señor Jesús. Entonces Pilato les dice, entonces, ¿qué voy a hacer con el Señor Jesús? ¿Qué haré? ¿Qué haré de Jesús, llamado el Cristo? Les dice. Y todos le dijeron, sea crucificado. Ellos mismos ya tenían muy bien planeado qué clase de sentencia querían para el Señor. Entonces les dice que sea crucificado. Y de esta manera el Señor es sentenciado a muerte. De esta manera se da la sentencia para nuestro Señor, que él mismo pues ya sabía, ¿verdad? Él ya conocía lo que venía para él. ¿Y qué pasa entonces? Pues Pilato ya se da por vencido, ¿verdad? Y dice que viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre vosotros y sobre nuestros hijos. Y esta forma, esto que hizo Pilato de lavarse las manos, de traer esto y de lavarse las manos, nos habla en Deuteronomio 21 del 6 al 9. Y ahí se habla y se enseña sobre... es una ley en la que se decía que era expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce. De esta forma, si ustedes pueden leerlo más adelante si gustan, de esta forma, cuando se encontraba una persona, ¿verdad?, que fallecía y estaba en un lugar en el que pues era desconocido, el que no se sabía qué había pasado, se iba y se investigaba esta situación, pero también se ponía una responsabilidad sobre el lugar, sobre las personas. Entonces era una manera mostraba esta ley o esto que él se hacía, mostraba que se aceptaba responsabilidad sobre el hecho, sobre la situación. Pero al lavarse las manos, ellos se estaban también librando de culpabilidad de lo que había acontecido, ¿verdad? Como todo lo que tuviera que estar ligado al crimen, era como ellos lo hacían. Entonces
Esto lo toma Pilato, porque pues el pueblo judío, ¿verdad?, conocía muy bien esta ley, conocía muy bien lo que Pilato estaba haciendo, y ellos lo aceptan. Ellos aceptan y ellos mismos dicen que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Ok? Entonces, ellos mismos entendieron muy bien lo que Pilato les estaba diciendo al lavarse las manos, y ellos aceptan total responsabilidad del hecho, ¿verdad? Entonces, ellos estaban conscientes de lo que estaban haciendo, estaban conscientes de lo que estaban pidiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces se dice que pues se suelta Barrabás y azotan al Señor Jesús, y se le entrega para ser crucificado a estos soldados, a estos hombres, ¿verdad?, del gobernador. Dice que lo llevan al pretorio, a este lugar, a esta residencia de donde estaba el gobernador, y se reunieron, dice, se reunieron a él. Cuando nos habla, hermanos, de que ya es entregado el Señor y se lleva y se azota, son momentos muy difíciles o muy tristes que el Señor empezó a vivir, que el Señor empezó a pasar. Recordemos que el Señor ya llevaba toda la noche despierto, que ya llevaba mucho tiempo, ¿verdad?, sin poder dormir o descansar. Desde el momento que Él lo arrestaron, Él empezó pues a vivir toda esta situación de golpes, de insultos, toda esta situación de humillación que le dieron al Señor, y Él supo soportar, supo aguantar todo lo que le venía. Entonces, cuando dice que lo entregan y lo azotan, hermanos, fue un azoto que más adelante pues también nos habla un poquito de todo esto, y este azote que se le daba al Señor no era cualquiera, no era como uno, ¿verdad?, que le daban el varejonazo o que le daban el cintarazo y pues ya casi se moría uno. No era esta clase de azote, no era esta clase de golpes simplemente por encima. Esta clase de golpes era dado era un método común, muy que se daba, ¿verdad?, entre los romanos, en el que se tomaba este azote, en el que era un palo, se puede decir, un mango de este largo, y estaba con pedazos o cuerdas de cuero, de piel de cuero que le dice uno, y en la punta del cuero había puntas de metal. Esas puntas de metal, flagellum se le llamaba esto, eran correas, y en las puntas tenía metal. Entonces, imagínense, al momento de ser azotado, como les dije antes, no era cualquier azote, no era cualquier golpe. Era un golpe en el momento en que él recibía el azote. Estos metales quedaban incrustados en su carne, y al momento de jalar, pues jalaban todo lo que alcanzaran ellos, el mismo metal jalaba carne, jalaba músculos y todo lo que tuvieras, ¿verdad?, ahí, porque sabemos que no era un simple azote, eran varios azotes, quizá en el mismo lugar, y luego en otro, arrancando piel tras piel, músculos, era sangre a más no poder, leía que era de que estos golpes al momento de ser golpeados se enterraban hasta en los huesos, hermanos. Imagínense qué dolor tan grande, qué dolor tan horrible de haber sentido el Señor Jesús al momento de ser golpeado con estos azotes, con estas correas de puntas con metal en su cuerpo, porque ustedes saben que esta clase de azotes, ustedes avientan su mano y puede que le pegue en el hombro, como puede que te pegue en la espalda, como puede que unos te peguen en la cara, otros te peguen en el pecho, en donde sea, y claro que ellos no iban a tener cuidado para quitárselos, ¿verdad? Simplemente lo jalaban, y al hacer esto, pues
arrancaban su piel, lo golpeaban exageradamente horrible, este flagellum, como se dice. Su carne era rasgada hasta los huesos, causando un severo sangrado. Se dice que muchas de las personas que vivieron o sufrieron o pasaron esta clase de azote, pues la mayoría moría desangrado, moría pues de dolor, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor Jesús pues soportó, aguantó esto, y aún así Él siguió adelante, ¿verdad? Siguió adelante con lo que venía. Entonces, al momento, hermanos, de leer esto que nos dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y se reunieron alrededor de Él. Después de haberlo azotado de esta manera, después de haberlo maltratado físicamente de esta manera, con aquel dolor que el Señor ha de haber sentido, con aquel sangrado que ha de haber traído por varias partes de su cuerpo, lo siguen llevando, dice, y se lo llevan a este lugar, a esta parte de la residencia del gobernador, ¿verdad? Y se dice que lo reúnen y se ponen alrededor de él, le desnudan, dice, y le echan encima un manto escarlata. Este manto o esta capa seguramente era pues una capa militar, ¿verdad? Que era lo que se hubiera asemejado más a una capa de estas que usan, estos mantos que usan pues los reyes, ¿verdad? Entonces era una forma de burlarse del Señor, y hacen esto, le ponen este manto, dice, alrededor de él, y luego ponen sobre su cabeza una corona tejida de espinas. La ponen ¿para qué? Pues para simular una corona real, ¿verdad? Era una burla lo que estaban haciendo hacia el Señor. Era una forma muy cruel, inhumana de burlarse del Señor, aún viéndolo pues como estaba, ¿verdad? Aún así seguían ellos con esto. Y luego pues más adelante también dice que le dieron una caña en su mano derecha. Una caña que simulaba pues el cetro, ¿verdad? Un cetro real. Entonces, ¿qué hacen con él? Siguen burlándose de él, siguen buscando la forma de jugar con él, de humillarlo, ¿verdad? De tratarlo como si él hubiera sido la peor persona del mundo. Sabíamos que pues no era así, ¿verdad? Y el Señor dice, aguantó. El Señor, la palabra de Dios no nos dice si el Señor lloró, gritó o algo, simplemente dice que estas personas hacían esto, y el Señor pues aguantaba todo lo que tenía que hacer para soportar esto que él ya sabía que iba a vivir. Entonces dice más adelante, ya que lo ven y lo visten de esta forma y se burlan de él, con esa misma caña, dice la palabra, lo agarran y lo empiezan a golpear en la cabeza. Después de haber hecho reverencia, le dicen: salve, Rey de los judíos, que era un saludo pues que se utilizaba pues para que se daba al César, ¿verdad? Entonces ellos lo hacían de esta forma pues muy triste, de burlarse del Señor y hacerle esta reverencia y decirle: salve, Rey de los judíos. Y luego dice de la palabra pues que le escupían y que tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza con ella. Sabemos pues para acá, para Sonora, hay un para acá, para el estado de Sonora, para el sur, hay un ¿cómo se le dirá? Yo me lo imagino así, quizá no es así. Hay una planta que le llamamos carrizo, y esa planta es un palo, ¿no? Así parecido a la caña de la caña dulce, todo esto. Pero ese palo es liviano, pero al mismo tiempo es duro. Y allá para el pueblo se usa mucho el carrizo, que le decimos nosotros, no sé cómo le llamará en otras partes. Pero como les digo, es muy liviano, pero al mismo tiempo si te pegan con él o si te dan con él, créanme, les queda pintado en la pierna, porque duele bastante. Entonces es como hueco por dentro, pero sí me pongo a pensar yo cuando leía esta parte de la palabra de Dios,
que me imaginaba yo, esta clase de planta o de caña, ¿verdad? Pero dice que al golpearlo con esto, él pues era, imagínense, todo azotado, golpeado, lastimado y todavía de pilón, estarle escupiendo y estarle golpeando con la caña en la cabeza. Qué triste que leer todo esto, pero pues al mismo tiempo uno ve pues la fortaleza del Señor de aguantar, de soportar todo esto, nada más por amor a nosotros. Así que, como les digo, esto siempre que leímos la palabra de Dios nos ayuda a darnos cuenta de los momentos previos, de lo que Él vivió ya después de que fue arrestado, después de que Él fue llevado ante todas estas personas para que hicieran con Él pues todo esto, ¿verdad? Qué tristeza. En Juan 19:3 nos dice que aparte de que le escupían y lo golpeaban en la cabeza con la caña, pues también le daban puñetazos lo golpeaban, ¿verdad? Y pues fueron momentos muy difíciles, muy tristes. Entonces dice que después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron a crucificarle. Aquí vamos en el 32, dice: crucifixión y muerte de Jesús. Versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, y a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y después de la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. Y los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Fíjense nada más, hermanos, pues aquí ya nos habla
en estos versículos, ¿verdad? Del 32 al 56 nos habla de la crucifixión y muerte del Señor Jesús. Ya después de haber sido azotado, después de haber sido humillado, como fue humillado, burlado, ¿verdad? De esta forma, todavía dice que lo llevan para crucificarle, ¿verdad? Entonces, esto que pasa, pues este método esta de la crucifixión era un método, un castigo muy común para los esclavos y extranjeros, ¿verdad? Era el más cruel, dicen, y odioso de todos los castigos. Fíjense qué feo, qué tristeza que pasaba la gente, ¿verdad? Que moría de esta forma, porque dicen que la crucifixión era una muerte lenta, era algo que se iba dando de poco a poco, era una forma muy cruel de morir, una forma muy cruel, pues sabían que se dice que cuando las piernas ya se cansaban de sostener, ¿verdad?, del cuerpo, no podías respirar porque ya tu diafragma quedaba tan contraído que no había forma de que pudieras respirar. Ahora imagínate el dolor, imagínate el dolor de los golpes que te daban antes, el tiempo que te hacían llevar y cargar con tu madero, con tu cruz, todavía clavarte, ¿verdad? Clavarte en esa cruz y pasar por momentos tan difíciles de poder aguantar lo que era el dolor, lo que era el estar en ese lugar. Entonces, esta clase de sacrificio, esta clase de castigo, pues era algo, pues como dice, de lo más odioso y más feo que se pudiera, pues, tener, ¿verdad? Entonces el Señor tuvo uno de los castigos más crueles y más horribles que se le pudo dar, y fue tratado, pues como podemos ver, de una manera cruel y humillante, pero todo, hermanos, por amor a nosotros. ¿Cuántos aguantaríamos siquiera un latigazo? Y dejen ustedes sin los metales, el puro latigazo. Seríamos pocos los que podríamos aguantar 2 o 3 latigazos y rendirnos. Y él aguantó bastante, él soportó bastante. Imagínense todo lo que él estaba viviendo, todo ese dolor, toda esa todo ese sangrado que llevaba, todo lo que estaba él viendo a la gente, cómo lo estaba tratando, gente que quizá decía seguirlo, que quizá lo vio y vio todo lo que él hizo y ahora estaba condenándolo, ahora estaba escupiéndolo, ahora estaba ahí participando de lo que sería, pues, su muerte, ¿verdad? Entonces, qué tristeza, no solo física, sino en el corazón, de ver cómo el pecado del hombre, porque el Señor no solamente miraba lo de afuera, sino miraba los corazones, los pensamientos, y miraba todo el odio, todo el pecado que hay en el hombre, y cómo siendo él santo lo condenaban, ¿verdad? Lo condenaban de esa forma, pero él sabía, él entendía cuál era su propósito, sabía que era el único medio para que todos esos que lo estaban escupiendo, que todos esos que lo estaban golpeando, que lo estaban condenando, pudieran, si se arrepentían de corazón, encontrar la salvación también a través de él. Entonces, qué hermoso esto que el Señor hizo y aguantó por nosotros. Bueno, entonces dice que pues más adelante, después que lo llevan para crucificarle, se encuentran, ¿verdad?, un hombre de Cirene que dice que se llama Simón, y este hombre pues le obligan, ¿verdad?, a que le ayude al Señor Jesús a que lleve su cruz, a que lo ayude a cargar con su cruz. Como les digo, pues el Señor Jesús pues ya estaba cansado, tenía toda la noche sin dormir, toda la noche despierto, viviendo todo este juicio, toda esta sentencia, todos estos azotes, estos golpes, y no todavía de pilón pues cargar con su cruz, pues no era algo fácil. Esto nos habla y nos enseña pues también de la humanidad, ¿verdad?, de nuestro Señor,
de cómo Él era también 100% hombre, así como es 100% Dios. Él nos enseñaba su humanidad, nos muestra cómo Él también, como Dios, nos puede entender tan a la perfección, porque Él ha sido hombre y ha sentido y ha vivido todas las emociones que nosotros como seres humanos podemos vivir. Ha vivido y ha pasado por situaciones que todos los seres humanos en algún momento hemos pasado, unos más fuertes, unos menos, pero Él es la persona perfecta, el ser perfecto, en el cual nosotros nos podemos pues cobijar, refugiar, porque no hay nadie que nos pueda entender como lo ha hecho Él. ¿Por qué? Porque en su humanidad Él pudo vivir y sentir todo lo que nosotros como seres humanos podemos sentir. Eso nos hace ver que es un Dios personal, que es un Dios cercano a nosotros, que es un Dios que puede comprendernos al 100%, que puede entender al 100% nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces esta forma de ver pues lo ayudaron, le tuvieron que ayudar a Él en este momento, pues también nos hace sentir la humanidad del Señor, nos hace ver de manera muy conmovedora su humanidad, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar. Así que pues como les digo, mire, aquí no podemos estar todo el día, porque cada parte de este capítulo, pues les digo, nos enseña lo importante de estos tiempos, de estas fechas, lo que Él vivió. No sabemos, ¿verdad?, a ciencia cierta si cuándo pasó, si realmente pasó en este tiempo que dicen o no. Lo importante es que pasó, lo importante es que fue esto que en algún tiempo pasó y todo lo hizo pues con un propósito. Bueno, entonces nos dice que le ayuda a este hombre Simón a llevar la cruz, y luego dice que llegan a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, ¿verdad? Llega a este momento, llega a este lugar, y dice que le ofrecen al Señor un mezclado, ¿verdad? Le dan de beber un vinagre mezclado con hiel. Y fíjense, investigando sobre esto, en Marco nos dice mirra, pero esta clase de bebida que le estaban ofreciendo al Señor era una clase de narcótico o medicamento, como tipo analgésico, para minorar el dolor. Pues como podemos ver en los versículos anteriores, pues pasaban por situaciones muy difíciles físicamente, ¿verdad? Por golpes y azotes que hacían que pues sufrieran de tal manera. Entonces esta forma de darle este analgésico que le quisieron dar al Señor, era para minorar su dolor, era para evitar pues que sufriera tanto. Pero podía ser que fuera por compasión. Fíjense, había dos lados. Quizás sí era por compasión, o era porque para que muchas personas de las que quizás crucificaban ahí, pues evitarse el forcejeo, evitarse el estar pues batallando con ellos, ¿verdad? Que no fueran a caer en estar luchando, peleando quizá por bajarse de la cruz o hacer situaciones así, sino esto puede ser de estas dos formas, o que era por compasión para evitar tanto dolor físico, o pues para evitarse los forcejeos, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús, la palabra nos dice que no quiso beberlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto nos habla que el Señor Jesús no lo quiso hacer porque Él quería estar en sus 5 sentidos. Este tipo de medicamento analgésico que ellos daban, ¿verdad? A la minorar el dolor lo hacía porque quizá te dormía o te hacía como cualquier medicamento fuerte, ¿verdad? Para el dolor que te pueden poner en el hospital. Ya ves que hay unos que te hacen que te des sueño, o que te sientas, quizá no te duermes, pero sí te sientes somnoliento, o simplemente no estás muy bien, o no coordinas muy bien tus pensamientos, tus movimientos. Muchas veces hasta te dicen que cuando tomes esta clase de medicamentos, pues que no salgas, que no manejes, o que no manejes maquinaria pesada ni estas cosas. ¿Por qué? Porque se sabe que pues no estás en tus 5 sentidos, ¿verdad? Entonces el Señor, al no probarlo, pues es una manera de que Él quisiera estar en sus 5 sentidos, de que Él quisiera estar consciente, ¿verdad?, de lo que estaba pasando, de lo que estaba viviendo, de lo que estaba Él
por hacer, ¿verdad? Que estaba pues sacrificándose por el mundo entero. Entonces era algo que él tenía que vivir tal cual, ¿verdad? Tal cual viniera. Entonces, además, él aún ahí crucificado, él sigue hablándole, él sigue pues llamando a aquellos corderitos, a aquellos que creyeran en él, como nos los dice más adelante, ¿verdad? Cuando está con los dos ladrones, uno de ellos decide confiar en el Señor, y ahí en la cruz este hombre recibe al Señor Jesús, lo recibe como su Dios, como su Señor, y recibe, encuentra la salvación. Entonces, aún en esos momentos el Señor no dejó de cumplir con su propósito. Entonces, por eso era muy importante que él estuviera alerta, que él estuviera en sus 5 sentidos, ¿verdad? Y pues más adelante nos dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Nuevamente nos enseña la palabra de Dios, que se cumplen a través del Señor Jesús, todas hasta los más mínimos detalles, como el partir, como lo dice, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Fíjense, esta costumbre o este acto que se daba era pues muy común en las personas, en los encargados, ¿verdad? De que crucificaran. Era, creo, alrededor de 4 personas que se encargaban pues de hacer todo este proceso de crucificar y de cuidar al condenado, ¿verdad? A la persona que estaba ahí. Y pues se echaban suertes entre sus ropas, y el que ganara, el que ganara se quedaba, ¿verdad? Con los bienes o con la ropa de estas personas. Entonces era algo que se acostumbraba, era algo que se hacía. Y entonces, pues, del Señor no fue la excepción, ¿verdad? El Señor fue donde se cumplió lo dicho por el profeta, otra profecía más cumplida para demostrar que el Señor, pues, era el Mesías, era del que se les había hablado al pueblo desde mucho antes. Entonces, es muy interesante todo lo que se viene cumpliendo a través del Señor. Como les digo, de cada cosa, cada paso que Él vivió, Él fue demostrando su deidad, Él fue demostrando que era el Mesías esperado, ¿verdad? Entonces es muy interesante todo esto. Y más adelante pues nos habla y nos sigue diciendo que pusieron en el 37, pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Pusieron su causa. ¿Qué era la causa? Pues era el título de que se le ponía por el crimen, ¿verdad? Que la persona estuviera crucificada. Entonces ahí se ponía de título, se le ponía la causa, el por qué estaba él ahí. Entonces, pues este hombre, ¿verdad? Pilato manda poner esta inscripción que nos dice aquí: este es Jesús, Rey de los Judíos, ¿verdad? Entonces, crucificaron con él a 2 ladrones, nos dice más adelante. Pero volviendo a lo que es esta causa que nos habla aquí, si dice la palabra que estaba escrita en latín, en griego y en hebreo. Y si ustedes, hermanos, se ponen a leer los 4 evangelios y se ponen y juntamos lo que ellos nos dicen acerca de esta parte, de esta inscripción, de esta causa que se puso al Señor Jesús sobre su cabeza, nos diría: este es Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Era lo que se decía exactamente en esa parte, esa madera, esa parte que se ponía en la cabeza, donde decía, obviamente, pues, ¿verdad? A los judíos, a los fariseos no les gustó. Ellos querían que dijera que él dice que es el Rey de los Judíos, pero pues sabemos que Pilato dijo que no, que eso es lo que él había puesto, que eso se iba a quedar, porque así tenía que ser, porque era la forma en que se tenía que poner, porque pues sabemos muy bien que él es el Rey, ¿verdad? El Rey de los Judíos, de una de otra forma cumpliéndose y enseñándoseles quién era él. Así que qué interesante. Si cuando vemos estos 4 evangelios y vemos este versículo, esta parte de la palabra de Dios que nos habla, es lo que diría: este es Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Así que si Pilato quería molestar a los sacerdotes, pues lo hizo, pero al mismo tiempo se dejó claro también
para todos nosotros, hasta en estos tiempos, quién es Él. Entonces, qué importante y qué interesante, ¿verdad? Y pues más adelante, como les digo, se viene y nos habla también de estos dos hombres, de estos dos ladrones que estaban también, pues también crucificados al lado del Señor Jesús. Uno nos dice que era una persona pues que no quería creer en el Señor, no quería creer en lo que el Señor había enseñado. Nos dice más adelante: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Siguiendo todo eso con burlas, volviendo a ser irónicos, ¿verdad? Pensando que el Señor no lo podía hacer. Pero sabemos que el Señor hubiera querido bajarse esa cruz, se baja, pero no hubiéramos encontrado la salvación ninguno de nosotros. Entonces todo tenía un propósito. Y le injuriaban, dice, meneando la cabeza, y le hablan otra vez, nuevamente, como lo vimos en el capítulo 26, le vuelven a sacar esto que se malinterpretó desde un principio, cuando les dice: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Sabemos que el Señor, al hablar del templo, se refería a su cuerpo, ¿verdad? Sabíamos que al hablar de los 3 días, hablaba del tiempo que debía de transcurrir para que el Señor regresara, para que el Señor volviera ya con un cuerpo glorificado, con un cuerpo restablecido, reedificado. Entonces, esta era la forma de que Él les que estaba hablando, les estaba diciendo, les estaba enseñando desde los capítulos anteriores, pero siempre lo tomaron de una forma muy literal. No quisieron ver con sus ojos espirituales, con fe, con amor, como lo pudieron ver todos aquellos pues que lo siguieron realmente de corazón sincero y que buscaron siempre estar cerca de Él, aprendiendo de Él, conociendo de lo que Él tenía que decirles. Simplemente estas personas, como todas las que le injuriaban, como todos los que pasaban meneando la cabeza, burlándose, lanzando ironías para Él, simplemente miraban con sus ojos carnales y no podían ver que realmente estaban a punto de ver que esto se iba a cumplir, que quizás su cuerpo, su templo estaba pues todo golpeado, decaído, estaba derribado, pero que en su tiempo, en estos 3 días, Él iba a volver pues glorificado, ¿verdad? Con un cuerpo, un templo glorificado, reedificado, ¿verdad? Entonces ellos estaban a punto de ver esto. Pero pues quizás no lo verían de la forma, pero sabemos que los discípulos, que toda la gente que le amó y que le conoció, pudo disfrutar en su resurrección de este tiempo que pudieron ver, ¿verdad? Entonces, siempre tratando de buscar esta forma de burlarse y de sacar siempre ironías del Señor. Más adelante los principales sacerdotes, fariseos, los ancianos, se burlaban de Él y decía: otro salvó y así mismo no se puede salvar. Él es el Rey de Israel. Descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Acuérdense que en el 12:38, Mateo 12:38, ellos hablan y le piden señal. Como les digo, ellos siempre andan atrás de Él, recordemos esto, entonces le piden señal. Ellos siempre querían una señal, pedían una señal para poder creer en el Señor Jesús, y pues aquí no era la excepción, ¿verdad? De una forma burlona de decirle que se salvara a sí mismo, pero siempre buscando esa señal, y no era la razón ni el momento, no era el modo en que el Señor Jesús, en que Dios quiere que busquemos a Dios, no por lo que vemos, sino por lo que no vemos, nos dice la misma palabra. Entonces siempre hay que buscar con el corazón humilde, hay que buscar con los ojos de espirituales, buscando siempre tener una relación con Dios en humildad, en amor, no por lo que nos puede dar, por lo que podemos ver. Aún aunque vivamos momentos difíciles, aunque vivamos situaciones muy difíciles, que pensemos que no vamos a librar o que nunca vamos a salir de eso, no dejemos de mirar a Dios, no dejemos de creer en Él, en el poder que Él tiene para ayudarnos, para sacarnos adelante, aún aunque no lo veamos, aún aunque pensemos
que no está pasando nada, que no está sucediendo nada. No dejemos de creer en Él de esa forma, no caigamos en esto que pedían estos hombres, que necesitaban ver, que necesitaban pedir una señal para poder creer que Él era el Cristo. No caigamos nosotros en eso, sino que busquemos y confiemos en Dios, aún se vea muy oscuro el camino, aún se vea muy difícil, busquemos siempre en Dios, el buscar agradarle a Él y el buscar confiar en Él, antes que en nada ni en nadie, ¿verdad? Entonces, esto era lo que pedían estos hombres, pero pues sabíamos que la señal que vendría para ellos, pues vendría en su resurrección, vendría después de esos 3 días, era cuestión de que ellos estuvieran pues con los ojos muy, muy abiertos. Entonces dice más adelante que lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª, que es alrededor del mediodía y las 3 de la tarde, ese tiempo. Entonces, se dice que hubo tinieblas de todo este momento, todas estas situaciones. Fíjense, aún pues querían señal, ahí estaba esa señal, estaba como hasta el clima, el tiempo, obedece a nuestro Dios, obedecía a este momento que el Señor estaba viviendo, ¿verdad? Este momento tan difícil, pero a la misma vez tan importante para todos nosotros, porque pues sabíamos que su sacrificio, el sufrimiento, todo tenía un fin. Para que su resurrección, pues ¿para qué? Pues para que ustedes y yo pudiéramos encontrarnos también y pudiéramos tener también ese pase para encontrar la salvación, ¿verdad? Y pues más adelante, después de todo esto, dice que cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta clase de voz que dice clamó a gran voz, nos habla de un clamor, de un grito, de un gemido que el Señor estaba dando, un gemido que solamente podía expresarse con un corazón realmente, pues un corazón que estaba viviendo y sintiendo lo que era el peso, la ira de Dios por el pecado. Era un grito realmente, un clamor, un gemido, hermanos, que solamente se puede dar cuando aunque hay una gran pesar, una gran tristeza, cuando está en el fondo de tu corazón, de tu alma. Era algo profundo lo que el Señor estaba dando, lo que el Señor estaba expresando a través de esto que Él llamaba como Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor estaba experimentando el abandono y desesperación como resultado de la ira de Dios, de la ira divina que Él mismo estaba experimentando hasta ese momento, había experimentado por ser el portador del pecado del mundo, hermanos. Por ser el portador de tu pecado, del mío y de todos de los que estaban ahí. Él estaba dando esto. Y algunos dicen que más adelante ellos al escuchar esto decían al oírlo, a Elías llama a al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Otra vez, esta manera de burlarse, ¿verdad? De irónica a través para el Señor Jesús. Y más adelante, en el 50, nos dice, Jesús habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Fíjense aquí, entregó el Espíritu, hermanos, al decirnos esta forma, al decir entregó el Espíritu, nos está hablando de que fue un acto voluntario, fue un acto que Él decidió dar su vida por ustedes y por mí. No es algo como nos dice en Juan 10:18. Juan 10:18, yo se los leo, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En el 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
al decirnos esta palabra, el Señor, la palabra de Dios, al decirnos que entregó el Espíritu, nos está hablando de esta forma voluntaria que el Señor decidió dar. Nadie se la quitó, hermanos, Él la dio por ustedes y por mí. Así que es muy interesante esto que la palabra de Dios nos enseña, a veces con pequeñas frases, nos deja toda una historia muy clara, muchas preguntas que a veces uno se hace y no entiende, no comprende, pero que al leerla, al estudiarla, te das cuenta de cada detalle, cuán importante fue, cómo sus profecías fueron cumplidas, cómo Él aguantó, soportó y pudo salir todavía con ese amor de cumplir el propósito, de entregar voluntariamente su vida y para podernos dar la salvación. Más adelante, después de esto, nos habla en el 51, aquí el velo del templo se rasgó de dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué nos habla, por qué nos deja dicho, muy bien dicho aquí, que el templo, dice que aquí el velo del templo se rasgó de dos, de arriba abajo? ¿Por qué? Esta cortina, este velo, ¿verdad?, que estaba ahí, era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿verdad? Recordemos que ese lugar solamente los sacerdotes podían entrar, nadie más podía entrar a ese lugar si no era autorizado. Entonces, esto que se partiera este velo, que se abriera este velo de arriba abajo, estaba enseñando y demostrando que no lo pudo haber hecho el hombre, porque estaba siendo rasgado de arriba abajo. Estaba enseñando claramente que fue Dios mismo el que al recibir el sacrificio del Señor Jesús por los pecados de nosotros, nos estaba abriendo la puerta, hermanos, a su presencia. Estaba volviendo el Señor Jesús ese camino para poder llegar a la presencia de Dios. Por eso es que ahora ustedes y yo podemos orar en nuestra casa y estar conscientes de que estamos delante de la presencia de Dios, que ya no necesitamos un velo que nos separe, sino que el Señor Jesús, al ser nuestro Señor y Salvador, se vuelve esa parte que nos une y nos da libertad para acercarnos al Padre. Díganme si esto no es hermoso, si esto no es algo, pues que hermoso no lo describe. Es una palabra que no encontraría para decir, para expresar lo que esto significa, hermanos, de poder saber que tenemos acceso libre a la presencia del Padre por el sacrificio del Señor Jesús. Como Él mismo, al cumplirse el propósito del Señor, Él mismo abrió este velo, quitó este velo para podernos decir que estaba cumplido, que necesitábamos solamente recibir a su Hijo y reconocer nuestros pecados delante de Él. Así que esto es algo precioso, hermoso de la palabra de Dios, que nos habla de esa también accesibilidad que tenemos a través de Jesucristo para con Dios, poderoso, el Creador, el Hacedor de todas las cosas. Así que es algo muy hermoso, muy bonito de lo que nos habla la palabra de Dios. Y más adelante pues continúa diciendo que hubo pues un gran terremoto, hubo también que se abrieron sepulcros, dice, muchos cuerpos de santos se habían dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María madre de Jacobo y de José y la madre, hijas de Zebedeo.
Pues como podemos ver, estas partes del versículo 52 hasta el 53, solamente lo encontramos, este suceso solamente lo encontramos o lo menciona el Evangelio de Mateo, ¿verdad? De San Mateo. No dice mucho, no expresa mucho de más de lo que se dice aquí, no nos enseña más en la palabra de Dios, pero podemos, evidentemente podemos ver o suponer que estas personas recibieron cuerpos pues glorificados, cuerpos y que permitieron, ¿verdad?, que la gente pudiera verlos, que la gente pudiera reconocerlos y así establecer la veracidad del milagro que se había dado por esto que hizo el Señor Jesús, por su muerte y resurrección, ¿verdad? Entonces era una prueba más de lo que de quién era el Señor Jesús y lo que significaba para el pueblo de Israel y para todo el mundo entero. Entonces es muy interesante todavía todo lo que ha pasado, todo lo que milagros, la misma palabra nos dice que si se hicieran libros de todos los milagros que el Señor hizo, pues, ¿verdad?, serían muchísimos, pero sabemos que tenemos esta información pues para entender y conocer a nuestro Dios, y conocerlo a Él, ¿verdad?, conocer sus propósitos y conocer lo que Él hizo para que ustedes y yo podamos estar aquí hablando de Él. Y pues más adelante nos habla el centurión y nos enseña pues que estos hombres, dice que temieron, ¿verdad? Fue un temor genuino, fue un temor que realmente llegó a ellos para reconocer reconocer sus pecados y reconocer también al Señor Jesús como Señor, como el Salvador, como el Mesías. Entonces era una convicción real que estos hombres estaban teniendo al dar esta declaración. Y por supuesto, acuérdense, pues el velo abierto y para ellos quizá el velo también, el camino fue abierto para encontrar también la salvación a través de Jesucristo. Quizá la palabra no lo dice, pero si ellos realmente recibieron al Señor Jesús con esa convicción de declararlo como verdaderamente Hijo de Dios, quizá también encontraron la salvación. Entonces, pues más adelante nos habla de mujeres, todas las mujeres que estuvieron ahí con él, ayudándole, que estuvieron sirviéndole, ¿verdad?, a través de su ministerio, y no lo dejaron, estuvieron ahí hasta el último momento y pudieron pues también ser testigos de todo esto, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, hermanos, llegamos a lo de crucifixión y muerte de Jesús. Todavía nos queda Jesús es sepultado y la guardia ante la tumba. Veo que ya son las 7:30, hermanos, la vamos a dejar aquí. Ya en la próxima vez, ¿verdad?, que nos toque, vamos a ver ya el capítulo 28, lo que nos resta del capítulo 27 y el capítulo 28 ya pues para terminar. Por lo pronto hoy pues damos por terminada la clase. Me da mucho gusto que hayan estado aquí conmigo y sobre todo estemos pues recordando, ¿verdad?, ese acontecimiento tan importante, tanto como para que la historia, ¿verdad?, partiera de ahí, desde el momento que el Señor dio su vida, y podamos hasta recordarlo en los libros de historia, aunque hasta eso ya se está quitando, ¿verdad?, después de Cristo, antes de Cristo, pero sabemos que Él permanece para siempre, como Él mismo lo dice en su palabra. Entonces hay que gozarnos, hermanos, estas semanas, gozarnos recordando esto, que sabemos que cada domingo pues vamos y celebramos esto que Él hizo. Es un gozo saber que cada vez que nos reunimos como iglesia, hermanos, estamos celebrando esto, estamos celebrando su muerte, su resurrección, el sacrificio que el Señor Jesús hizo por ustedes, por mí, por todos los que lo reciben, los que abren la puerta de su corazón a Él y deciden que Él habite en su vida. Es esto, hermanos, lo que debe llenar nuestro corazón y nuestro diario vivir, debe ser nuestro todo. El recordar y pues también enseñarlos a otros, aprovechar el tiempo para decirles cuán importante fue este evento, para que podamos estar, pues encontrar la salvación. El recordarles que la vida no es solo esta, sino que todavía hay una vida más allá, que pues será una vida buena, perfecta, porque estaremos con el Señor, porque estaremos
celebrando y viviendo todo lo que Él hizo. Entonces, pues me da mucho gusto, como les digo, y pues les invito a que sigan leyendo en su casa, a que sigan recordando estos tiempos, a que sigan recordando esto que el Señor pues ha hecho, ¿verdad? Así que pues les voy a pedir que si tienen alguna petición, si tienen algún agradecimiento o no sé, algo que quieran que como iglesia oremos, ustedes me escriban ahí, me lo pongan y luego ya lo hacemos, ¿verdad? Pero por lo pronto pues vamos a orar para ser despedidos y para agradecer a Dios pues por este tiempo y recordarnos de lo hermoso de su palabra, ¿verdad? Así que pues vamos a orar, les invito a que oremos. Padre Santo, en este día, Señor, queremos darte gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos hoy en este día, Señor, el permitirnos leer hoy en este día esta parte tan importante de la palabra de Dios, en la que nos recuerda, Señor, aquellos momentos en que nuestro Señor Jesucristo vivió y pasó por todas estas situaciones, Señor, tan difíciles, pero a la misma vez tan importantes, mi Señor, para la salvación, para el perdón, Señor, de los pecados. Gracias por la vida, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Gracias porque a través de Él, Padre nuestro, podemos encontrarte, podemos vivirte, podemos ver la vida de una manera muy diferente. Te exaltamos en este día, Señor, y te adoramos porque te lo mereces, Señor. Gracias, Dios, por tanto amor, por tanta paciencia, tanto cuidado, por tanta perfección, Señor, para llevar a cabo aquel acto y poder así, Señor, estar aquí hablándote, tener ese acceso libre, Señor, a ti, para que no haya impedimento, Señor, sino solo el poder cerrar nuestros ojos, Señor, doblar nuestras rodillas, sentarnos a nuestra mesa o en el lugar, Señor, donde querramos poder encontrarte y hablar contigo, mi Dios, directamente. Gracias, gracias por ese privilegio, gracias por ese amor y gracias, mi Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios, en este día, en el nombre de Jesús. Amén.